Buenos días y bienvenidos a Voluntad Infinita. Por fin, otra vez aquí, con todos ustedes. De nuevo, gozamos de tiempo libre para acercaros los temas que queremos proponeros y aquellos que nos incoan abordar, algunos de los que nos siguen a través de nuestro blog Voluntad Infinita. Veréis, el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con el miedo. El miedo es un sentimiento universal. El miedo surge como consecuencia de una amenaza o algo que nosotros identificamos como una amenaza y genera una situación de bloqueo o una situación de huida. Fijaros que aquello que concebimos como una amenaza y que nos estresa y nos genera ansiedad puede desembocar en una situación de huida y bloqueo, que es lo que se entiende comúnmente por miedo, o bien puede generar una situación de enfado que no es más que una defensa hacia esa amenaza que hace que nosotros tratemos de eliminar esa amenaza porque nos sentimos capaces de enfrentarnos a la misma y al acabar con esa amenaza entendemos que peligra menos nuestra estabilidad o nuestra integridad. Pero hoy más en concreto vamos a hablar de aquellos miedos que nos enjaugan, aquellos que secuestran nuestra voluntad. Si bien es cierto que todo miedo nos impide actuar de forma consciente y voluntaria, no es menos cierto que hay ciertos miedos que debido a las amenazas que se perciben o debido a las amenazas a través de las cuales se genera ese miedo, pues constantemente día a día tenemos que revivir ese miedo que nos lleva a una situación de angustia y de enfado y tristeza con nosotros mismos debido a que no somos capaces o no nos sentimos capaces de abordar los problemas, ya que consideramos que esos problemas de la cotidianidad nos superan y nos desbordan día a día y nos hacen no ser libres a la hora de ejecutar como nosotros realmente pensamos o de llevar a cabo lo que realmente nosotros estamos deseando. Fijaros que hemos clasificado estos miedos que de alguna manera evitan que nosotros seamos nosotros mismos, que alcancemos que aquello que queremos ser, que hagamos aquello que nos apasiona, en miedos que tienen que ver en las relaciones personales, miedos que tienen que ver con la opinión, la crítica que pueden establecer el resto de nosotros, o miedos que tienen que ver con la posibilidad de que el resto no nos acepte. Y por otra parte, con ese miedo a la toma de decisiones, de asumir nuevos proyectos, nuevos retos en la vida, que nos obligan a salir de esa zona de confort o en seguridad en la que estamos acostumbrados a movernos con total tranquilidad y que nuestro cerebro primario nos obliga a permanecer en la misma, puesto que en ella podemos sobrevivir. Pero como bien hemos dicho en este blog, lo que se trata simplemente es de vivir. Por eso tenemos que tener esa capacidad de decisión y de ser capaz de superar todas esas emociones y estados emocionales que nos atoran. Porque no solo entendemos la libertad como muchas veces, o mejor dicho, la limitación de la misma, por factores externos, sino también por factores internos, como pueden ser estados emocionales especialmente negativos como el miedo. Bien, vamos a hablar de estos 4 miedos que nosotros hemos considerado que son aquellos que en líneas generales generan una sensación de inferioridad en el individuo y que evitan que lleven aquellas tareas que desean llevar y que evitan entrar en relaciones emocionales afectivas o dificultan esas relaciones afectivo-emocionales con el resto de las personas. Bien, el primer miedo del que vamos a hablar es el miedo al rechazo. Vale, y ese miedo al rechazo, ¿a qué se debe? Pues fijaros, ese miedo al rechazo simplemente obedece a situaciones muchas veces pasadas donde nosotros hemos experimentado la no aceptación dentro de un grupo, quizás en nuestra infancia donde no existe una personalidad conformada y no entendemos lo que sí entendemos en edad adulta, no tenemos esa madurez emocional y esa madurez intelectual, nos ha llevado a traumas, a conflictos sin resolver, que no nos producían dolor, sino que lo que nos producía era sufrimiento, y ese sufrimiento ha quedado totalmente enquistado, de tal manera que nuestro inconsciente apega a ciertos instintos más primarios para evitar que se produzcan esas situaciones que nos generan sufrimiento, inseguridad y por lo tanto lo que a largo plazo no se evitan es relacionarnos de forma cordial y asertiva con el resto de las personas que entran dentro de nuestra esfera o que nosotros deseamos entrar dentro de su esfera. Normalmente cuando hablamos de los estilos de comunicación, el miedo, como hemos dicho con anterioridad, produce dos situaciones. Una de huida, que en el plano de la comunicación con los demás tiene que ver con el estilo de comunicación pasivo. Es decir, no actúo, permanezco a la espera o huyo en alguno de los casos. Y otro sería el agresivo.
El agresivo básicamente consiste en aquella persona que tiene miedo al rechazo, de alguna manera generar rechazo en los demás. Es decir, esa persona que tiene miedo a ser rechazado lo que hace es tener una actitud despótica, una actitud de menosprecio hacia los demás. Es un mecanismo de defensa, porque si los demás deciden rechazarlos, él pensará que está por encima de aquellos que los han rechazado. Ese es el mecanismo agresivo, mientras que el pasivo hace que una persona, cuando se enfrenta a tener que tratar con nuevas personas, a tener que integrarse en un nuevo grupo, lo que lleva es a que permanezca a la espera de que alguien venga a intentarlo integrar, y en los casos más extremos de timidez patológica lleva a una situación de huida, y donde ya veremos en ambos casos se generan ideas preconcebidas y prejuicios que lo que hacen es justificar esa conducta que se desarrolla de forma inconsciente para, de alguna manera, como mecanismo de defensa, disminuir esa inseguridad que nosotros percibimos a esa nueva situación donde nos tenemos que enfrentar al trato con nuevas personas y nuevos grupos. Otro de los miedos es el miedo al Kerrigan. Y por supuesto tenemos el estilo pasivo y el agresivo. Suelen ir muy truncados tanto el miedo al Kerrigan como al miedo al rechazo. Hay que entender que el miedo al Kerrigan obedece a que las personas necesitamos aceptación y necesitamos admiración por parte de los demás. Por lo tanto, lo que ocurre sencillamente con el miedo al Kerrigan es que las personas que mantienen una actitud agresiva se refugiarán en los valores de éxito que hay dentro de la sociedad, el parecer que gozan de bienes materiales que corresponden a un estatus socioeconómico, o bien simplemente que entender que pertenece a un estatus socioeconómico más alto, o bien que haga entender que es una persona exitosa en lo que se refiere a mantener relaciones sexuales con personas del sexo contrario, o bien simplemente lo que tratarán es de demostrar en líneas generales que son personas que caen muy bien al resto de la gente, que gozan de gran amistad. Entonces, el agresivo, digamos que tiene una actitud donde se ven reflejados el agresivo complejos de superioridad, que como tal no existen. Los complejos de superioridad no son más que un mecanismo de defensa para ocultar esos complejos de inferioridad. Mientras que el pasivo, ¿vale?, en ese caso tratará de evitar tener que enfrentarse a situaciones o a grupos donde las cargas de valores de esos grupos sean totalmente diferentes a las cargas de valores del sujeto pasivo, puesto que tiene miedo a la valoración o crítica y que sea totalmente negativa. Fijaros que en estos casos estamos hablando de personas tímidas y en estos casos estamos hablando de personas muy tímidas y de personas que utilizan un estilo de comunicación agresivo, donde parece que tuvieran una seguridad porque simplemente se enfrentan todo, pero lo perciben todo como una amenaza, como una especie de competición, o ellos o yo, y luego de prevalecer yo. Por lo tanto, ambos estilos de comunicación reflejan inseguridad. Otro de los miedos sería el miedo al abandono. Vale, lo mismo, pasivo, agresivo. Este miedo viene acentuado en aquellas personas que han experimentado el abandono por parte de amistades, por parte de su pareja, o incluso que sus padres consideran no han cubierto sus necesidades básicas o han sido capaces de comprenderlos, o no se sientan queridos por los mismos. Piensan que tarde o temprano todo el mundo los terminará por abandonar. El pasivo, lo que ocurre es que en las relaciones, que se reflejaría un poco asociado de nuevo a la persona tímida, no aportaría al 100% de lo que puede aportar, no se involucra en la relación, porque sencillamente tiene miedo a invertir su tiempo y que posteriormente la otra persona decida no corresponder al mismo o decida dejar de lado a otra persona. En su cerebro se encuentra esa imagen o esa imaginación que trabaja en favor de su miedo, en la cual constantemente imagina esa situación de abandono. Por contra, el agresivo reacciona de tal manera que trata de ser dominante, trata de crear lazos de dependencia con aquella persona a la cual desea poseer o desea estar, y ya veremos que el miedo hace que poseamos a las personas o deseamos poseerlas, pero no queremos ni tenemos afecto porque nos lleva a la pérdida de empatía con toda otra persona, a la capacidad de ponernos en sus zapatos, y por lo tanto lo que hace es intentar ser dominante. Por una parte, cuando la otra persona entra dentro del redil donde esa persona se encuentra seguro y no
empieza a surgir ese miedo al abandono, va a ser correspondida con detalles, va a intentar proveer a esa persona, y en caso de que salga fuera de esa raíz, que se produzca ese miedo al abandono, va a humillar constantemente a esa persona, va a intentar anular, hacer sentir culpable y manipular a esa persona. Y por último es el miedo a tomar decisiones. Lo mismo, pasivo y agresivo. Fijaros que en ese caso el pasivo obviamente no toma una decisión que tenga que ver con un cambio en su estilo de vida. Por lo tanto, lo que ocurre es que seguirá con esa viga a la cual decide anclarse y mantendrá una actitud conformista. A pesar de que haya cosas que no le gusten, las mantendrá en su vida por miedo a intentar transformar su propio espacio vital, puesto que tiene que salir fuera de esa zona de confort, y eso es lo que le genera esa inseguridad. Por tanto, simplemente el sujeto pasivo, en este caso, en caso de que haya que solucionar un problema, siempre recurrirá a otras personas para la solución de los mismos. Por contra, el sujeto agresivo parece ser que es una persona que tuviera la decisión siempre acertada, que tiene claro cuál es la decisión que tiene que tomar, y sin embargo lo que ocurre es que esa persona toma decisiones que se encuentran dentro de su zona de confort, es decir, aquellas decisiones que le llevan a salir fuera de su zona de confort ni siquiera las coteja o las valora, y en caso de valorarlas no se atreve a ejecutarlas. Por lo tanto, a cualquier problema siempre reacciona con soluciones inlegales, que es lo que le genera esa sensación de inseguridad. Bien, pues tanto el miedo al rechazo, el miedo al caída, el miedo al abandono, el miedo a tomar decisión, son miedos que vivimos constantemente en nuestro día, porque nos tenemos que relacionar constantemente con nuevas personas en nuestro trabajo, con nuestro grupo de amistades, que van entrando nuevas personas dentro de nuestra esfera de relaciones personales, y también, lógicamente, nuestra vida es continuar, es un camino constante, donde también nos encontramos obstáculos que obligan a la toma de decisiones, y por lo tanto nosotros también, para construir nuestra propia vida, tenemos que tomar nuestras decisiones. Por lo tanto, estos miedos en última instancia lo que llevan es a una situación de angustia y enfado con nosotros mismos, que no es más que la propia tristeza. ¿Vale? La tristeza es una angustia causada por el enfado que tenemos con nosotros mismos, por no considerarnos que estamos a la altura, y por lo tanto eso lleva a pensamientos donde acentuamos aquello que consideramos nuestros defectos. Y entonces, cuando acentuamos aquello que consideramos nuestros defectos, nos lleva a complejos de inferioridad, y esto a pensar que nadie nos valora ni nos desea, a la inseguridad afectiva. No sé si se ve muy bien, se está acabando la tinta del rotulador. Vale, una vez que nosotros estamos en esa situación de angustia, porque ese miedo se reitera una y otra vez, porque nuestro inconsciente lo que hace es generar mecanismos de huida o de ataque para defendernos de esas situaciones de alerta, y que evita a largo plazo que queramos construir lo que deseamos construir, y que tengamos esa capacidad de acción para que materialicemos nuestras capacidades de decisión, lo que sucede sencillamente es que en este caso surge una sensación de enfado con nosotros mismos por no cumplir con los objetivos que nosotros nos marcamos. Eso nos lleva a una situación de tristeza, donde nos genera anegonia, donde nos inmovilizamos, donde nada nos resulta placentero, donde todo ya nos desborda absolutamente, y por lo tanto eso lleva a pensar que somos nosotros los que estamos equivocados, somos nosotros los que somos defectuosos, no estamos adecuados, y acentuarnos en nuestros defectos, para posteriormente, una vez centrados en esos defectos, se genere una imagen deteriorada de nosotros mismos, donde mine nuestra moral, y por lo tanto consideremos que el resto, viéndonos a nosotros como nos vemos, de esa perspectiva negativa, no nos van a valorar y no nos van a querer, puesto que nosotros no nos valoramos ni nos queremos a nosotros mismos, y proyectamos lo que nosotros sentimos hacia nosotros mismos como lo que ellos o lo que el resto de la gente siente hacia nosotros. Por lo tanto, fijaros que muchas de las personas, cuando tienen complejos por
los típicos no conseguir con ciertos valores de la sociedad como es la inteligencia, o no se consideran inteligentes como es la belleza y no se consideran atractivos físicamente, o como es el estatus económico, se consideran de que no gozan de una buena situación económica. Esa acentuación no se debe el origen, la falta o el estatus socioeconómico bajo lo que genera esos miedos, sino son experiencias vividas donde se ha producido rechazo, donde han sido centro de críticas, donde se han sentido abandonados, no comprendidos, no queridos, o donde alguna de las tomas de sus decisiones ha tenido una repercusión muy negativa, o incluso donde la han anulado en esa toma de decisión y siempre tanto sus padres o la gente aledaña de sus alrededores o su grupo de amistades han tomado las decisiones por él y no tienen las herramientas y experiencias suficientes como para enfrentarse a esta nueva situación de toma de decisión. Por lo tanto, si vosotros os veis atorados por sentimientos de inferioridad, consideráis que debido a esa mala imagen que tenéis de vosotros mismos, nadie os va a querer, nadie os va a aceptar, no penséis que porque os sintáis menos atractivos físicamente, haciendo uso de una operación de cirugía estética, va a desaparecer ese malestar. Ese malestar persistirá porque lo que se ocurre es que hay que superar alguno de estos miedos que os aborda y que os ha encarcelado en una vida que no deseáis vivir y que os ha llevado a una angustia permanente. De un mismo modo, no penséis que por leer más libros de teoría política, de física cuántica, e impresionar a la gente con vuestros discursos, vuestras oratorias, vuestra capacidad de resolución de problemas, vais a causar más admiración. Seguiréis teniendo esos mismos sentimientos de inferioridad, del mismo modo que si aumentáis vuestro estatus socioeconómico, no seréis capaces de superar vuestros sentimientos de inferioridad. Aquel que incluso no se ve atractivo y decide hacerse una operación o decide ponerse a dieta, resulta que después, cuando parece que es una persona más atractiva físicamente, se fijará en cualquier defecto y se centrará en él mismo físicamente, y eso lleva de forma clara a las obsesiones. Así que ya sabéis, si lo que deseáis es superar esa baja autoestima, tener un concepto diferente que vosotros mismos, lo que tenéis que hacer es superar vuestros miedos, no simplemente tratar de introyectar en vuestro ego aquellos arquetipos que establecéis o ideales que van en consonancia con los valores que persisten en la sociedad, para que pensando que el resto os vean como exitosos, vais a tener tanto la admiración. Podéis incluso tener la admiración, pero no el afecto, no es lo mismo afecto que admiración. Así que a partir de ahora, plantearos el superar estas situaciones. Hablaremos en el siguiente vídeo de cómo podemos abordar estos miedos. Y sin más divagaciones, sin más reflexiones, pues me despido y nos vemos en el siguiente videoprograma en Voluntad Infinita. Y como siempre os digo, un abrazo muy fuerte y sed felices.